Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Juega en Corto. Hoy vamos a traer todo lo que nos deja este primer partido correspondiente a los octavos de final de la Copa Mundial 2026. Vamos a hablar del posicionamiento táctico, técnico de Canadá, también de cómo esta selección marroquí afrontó este partido de octavos de final, que lo clasifica y lo mete ya de lleno a los cuartos de final. Vamos a hablar el por qué considero que no es una casualidad, no es un milagro encontrar a Marruecos en estas instancias. Han venido haciendo un trabajo maravilloso con todas sus categorías, desde inferiores, juveniles hasta la profesional. Todo eso y más lo vamos a evaluar a continuación en este Juega en Corto edición especial Mundial 2026 sobre este primer partido de los octavos de final del Mundial. Así que arrancamos. Juega en corto, siente el ritmo, el mundo entero en un latido, un gol que rompe el frío abismo. Juega en corto, siente el ritmo, el mundo entero en un latido, un gol que rompe el frío abismo. Juega en corto. Ese es el himno. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas, sean bienvenidos a este episodio especial de Juega en Corto, donde, como les dije, vamos a hablar sobre todo lo que nos deja ese primer partido de los octavos de final de la Copa Mundial 2026. Para muchos fue un partido aburrido, pero es cierto que, a ver, hoy por hoy Marruecos, y así lo han demostrado el resto de selecciones, hoy por hoy Marruecos es la selección a vencer de la Confederación Africana. Es el equipo sin duda más fuerte de la región africana, y vienen haciendo un trabajo espectacular desde hace años con sus categorías menores. Esto por consiguiente llega también a la profesional, a la elite. Vamos a hablar también sobre Canadá, que para muchos sí fue una sorpresa. Para mí no, lo veníamos viendo en la fase de grupos. Fue un conjunto que se caracterizó por tener una estructura sólida, por tener un buen balance defensivo-ofensivo, un buen bloque. En general manejó la selección de Norteamérica, la selección canadiense, pero también es cierto que por funcionamiento y por lo que ya comienzan a exigir estas instancias finales del Mundial, yo creo que Canadá ya llegó a su techo. Ese era su techo en este Mundial. Es verdad, es cierto que también ha ido en ascenso el fútbol canadiense. Quizás para el próximo Mundial ya podremos esperar un poco más de esta selección, que a pesar de ser una de las selecciones anfitrionas, creo que tenía un buen funcionamiento como tal, pero que básicamente este podía haber sido su techo fácilmente, y así lo fue. A ver, para muchos Marruecos es un país desconocido, una selección desconocida. Para otros lo vienen viendo desde Qatar 2022. Para otros es sorpresa que esté acá. Para mí no lo es porque, a ver, vamos a partir del Mundial 2022 de Qatar. Marruecos fue una selección que llegó a las semifinales de este Mundial. Ya se encamina, ya está hoy en día en cuartos de final de esta Copa 2026. Fue finalista de esa Copa África de Naciones. No voy a entrar en este debate de si debió ganarla, no debió ganarla, le dieron dar el título o no, pero fue finalista de esta Copa África. Luego tenemos que su selección sub-17 también fue finalista del Mundial en la categoría, y la selección sub-20 fue campeona del Mundial sub-20 de FIFA también. Con este mismo director técnico, por cierto, que es ahora el director técnico de la mayor. Así que el último bloque, los últimos 4, 5, 6 años, el fútbol marroquí ha ido en ascenso, y eso se ve reflejado en competiciones domésticas, locales, como continentales, en este caso como la Copa África, y sobre todo en lo que importa, ¿no? que es este Mundial. Vemos que hay equipos de primer orden a nivel mundial, clubes que tienen muchos jugadores marroquíes. Y así que, digamos, no es sorpresa lo que ocurrió prácticamente con Marruecos en este Mundial. Ahora,
así como tiene sus cosas positivas, creo que también va a tener que mejorar muchas cosas para lo que viene. Marruecos, la hemos visto que cuando es una selección que es la que le toca ir a buscar, que es la que le toca ir a proponer, más allá de ese partido inicial contra Brasil que fue avasallante en los primeros minutos, de hecho todo el primer tiempo fue prácticamente un dominio total de la selección marroquí. Es verdad que le ha costado un poco más ser la que tiene que proponer, ser la que tiene que llevar la iniciativa. La vemos sí una selección que es de tener mucho más el manejo del partido, conocer los momentos, tiene una pareja de volantes, ahorita la vamos a ver, que me fascina, pero digamos que ha de ver ese puntito extra de ir a los partidos y tener que ser la selección que propone, creo que todavía le cuesta un poquito más a esta selección. A Unagi, 2 goles, la revelación prácticamente de la selección de Marruecos, y un Brahim que entre términos positivos también, un Brahim que despierta, un Brahim que aparece y que estaba prácticamente desaparecido en los partidos de fase de grupos, en 16avos también, ya aparece con muy buenas jugadas, muy buenas incorporaciones en ataque. 2 de hecho asistencias de estos 3 goles fueron de Brahim. Pero vamos a analizar un poquito más allá lo que ocurre en el primer tiempo. Estuve leyendo por ahí algunas personas que decían que fue un partido aburrido. Es cierto que no fue ese partido vistoso que muchas veces esperamos de unos octavos de final de la Copa del Mundo. Marruecos, como les dije, en un primer momento creo que pasó a un plano más de espera, ¿no? De ver qué proponía Canadá. Canadá que sale los primeros 25 minutos del partido a proponer, a ser la que busca. De alguna u otra manera tenía la obligación por ser local de proponer, de buscar. Marruecos sí le noto que es una selección que sabe elegir muy bien los momentos de partido. Tiene muchísimo tacto en esto y lo va a necesitar muchísimo de acá en adelante. Sin hablar de Bono, que para mí es uno de los fundamentales en Marruecos, ¿no? Este arquero que ya tenemos rato conociendo su trayectoria, su historia, más allá de ser un atajador de penales por excelencia. Hizo unas 2 salvadas, un par de ellas en el primer tiempo, muy buenas, que fácilmente pudieron hacer de que Canadá se fuese ganando mínimo 1-0 en el descanso. Ya para la segunda parte hubo algunos tipos de movimientos como tal desde el punto de vista táctico, ahorita lo vamos a repasar, pero en el segundo tiempo Marruecos sí dio ese paso al frente, fue muchísimo más superior que Canadá. Canadá se fue quedando sin fuelle y sin ideas también colectivas. Básicamente después de que Marruecos hace ese primer gol, yo creo que ahí ya mucho vimos que el partido podía ir sentenciándose, ¿no? Que podía ir terminando y que iba a tener muy poca, casi nula capacidad de respuesta la selección canadiense, y así fue. A ver, el cambio táctico que hizo el director técnico de Marruecos creo que funciona mucho en el segundo tiempo, al atrasar un poco más la función de Hakimi, llevarlo un poco más a tareas defensivas y liberar un poquito más por delante a Brahim. Ahí fue donde vimos ya el mejor Brahim de esta Copa del Mundo, y que, como repito, es casi la mejor noticia aparte de la clasificación que puede recibir la selección marroquí, el despertar de Brahim. Ya para el tercer gol, ya prácticamente el partido estaba sentenciado ya con ese 2-0. El tercer gol ya fue una selección canadiense totalmente volcada, desesperada, a buscar reducir la ventaja, y ya prácticamente Marruecos lo que hizo fue dar el puntillazo final al marcar ese tercer gol. Vamos a ir revisando por acá algunas cositas tácticas, quiero mostrarles. Vamos primero con lo que fue el resumen del partido. Aquí lo tenemos, 3-0, gana la selección marroquí. El primer gol llega apenas en el minuto 50. Audahi, pase de Arraj Hakimi. En el 50 es que se abre la lata. Hasta un minuto 50, digamos que la selección canadiense estaba manejando muy bien los hilos del partido. No tampoco desbocadamente, pero sí con muchísima más presencia. Marruecos en ese momento ya comienza a manejar muchísimo más los hilos del partido. Segundo gol se da en el minuto 82 y el tercero ya en el 90+8. Ya estaba totalmente sentenciado ya el partido. Vemos las alineaciones. Vemos una Canadá que salió con un bloque muy parejo, con un 1-4-4-2. Donde hubo muchísimo equilibrio, sobre todo en esa primera parte. De hecho, ahora lo vamos a revisar también, en volumen de juego Canadá es la que termina generando más. Ahora, la que termina
digamos, profundizando y la que termina consolidando los ataques, aunque fueron menor, fue la selección marroquí también por calidad, aparte de colectiva, individual. Por su parte, Marruecos salió con esta formación, un 4-2-3-1. Me quedo, vamos a revisarlo ahorita también, de hecho con el mapa de calor. Hakimi en una primera parte estuvo muchísimo más adelantado, anulando muchas veces el funcionamiento por ese lado de Brahim Díaz. Luego en el segundo tiempo, cuando hay este movimiento táctico de atrasar a Hakimi más a una posición lateral defensiva, es donde Brahim Díaz tiene muchísima más solvencia, más claridad y de hecho se convierte en asistidor del segundo y el tercer gol de la selección de Marruecos. Ahora me quedo con esta pareja de volante 5, El Ouadi y Bouadi. Me parece a mí personalmente que son los que le dan el equilibrio que esta selección marroquí necesita. Son los conductores, son los que saben hacer la pausa, son los que saben dar el paso al frente y creo que van a ser claves y fundamentales, al igual que el despertar de Brahim, para lo que viene de la selección marroquí. Vamos ahora a ver un poquito acá esto que les comentaba del mapa de calor. Acá lo tenemos. En un primer tiempo aquí vemos el mapa de calor de Hakimi, muchísimo más volcado a la parte ofensiva. Aquí vemos más rojo, más oscuro ese participar y de hecho vemos, lo contrastamos con el de Brahim, que estuvo más hueco, ¿no? Estuvo más también haciendo una función secundaria por ese mismo lado. Es cierto que en el segundo tiempo, cuando se da la variante táctica, Hakimi vuelve atrás y vuelve a hacer esa marca en términos defensivos, liberando muchísimo más a Brahim en esa segunda parte, inclusive como lo vemos por acá, internando al área por el costado derecho y asistiendo de hecho en 2 de los 3 goles de la selección marroquí. Ahora vamos a ver un poquito sobre las estadísticas en general. Vemos aquí que la posesión la tuvo más el conjunto de Marruecos, un 55% contra un 45% de la selección canadiense. Ahora, el total de tiros, como les dije hace un rato, 10 para Canadá, 5 para Marruecos. Disparos a puerta, aquí es donde estuvo la efectividad. 3 para Canadá, 4 para Marruecos. De hecho, acá lo vemos en las incidencias totales. Vemos que en el cómputo general, el mayor número de llegadas fue de Canadá, pero aunque Marruecos no tuvo muchas, sí tuvo muchísimas más certeras. De hecho, 2 de ellas no fueron gol, el resto fue gol. Lo analizamos en las estadísticas del primer tiempo. Un solo remate a puerta hizo la selección marroquí, muchísimo más en ataque, hizo 4 la selección canadiense. Y en el segundo tiempo, pues donde se abre la lata y 3 de los 4 disparos al arco de Marruecos fueron directamente al arco, ¿vale? A hacer gol. Bien, chicos, una selección de Marruecos que a continuación va a enfrentar a la selección francesa. Creo que en teoría promete ser uno de los partidos más intensos de estos cuartos de final. Creo que ambas selecciones se caracterizan porque cuando consiguen su funcionamiento son selecciones de transiciones rápidas, son selecciones que logran avanzar muchísimo más y creo que no va a tener Marruecos que esperar o quizá proponer mucho, porque quizá en un principio la propuesta mayor la va a tener la selección francesa. Ahora sí van a ser un partido intenso, un partido dinámico, un partido movido, como repito, uno de los más esperados y de los que más promete de los cuartos de final de esta Copa Mundial de la FIFA. Bien, chicos, esperen el video que va a venir a continuación. Vamos a hablar de lo que fue ese partido entre la selección de Francia y la selección de Paraguay, con muchos pro, con muchos contra, también con muchas discusiones, tarjetas, entradas, faltas y demás, pero eso lo dejaremos para el siguiente video. Síganse allí, a pendiente de Juega en Corto, síganos en todas nuestras redes sociales, suscríbanse para ver más de este contenido y nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Juega en Corto, siempre.